la cruz muere Jesús, amados de luto están, sin comprender tanto dolor, se van tristes y con temor. No planes, poder, ideas de ayer,
Resucitó Jesús, la tumba abierta está, con gran poder se levantó y vive ya. Merece todo honor, alabanza, gratitud y amor. Cantemos al Señor Jesús el Salvador. Gloria celestial, Él reina vencedor, la muerte y tumba derrotó Cristo el Señor. Rindamos hoy loor con los ángeles al Redentor. Cantemos al Señor Jesús el Salvador. Resucitó Jesús, la tumba abierta está, con gran poder se levantó y vive ya. Merece todo honor, alabanza, gratitud y amor. Cantemos al Señor Jesús el Salvador. Gloria celestial, Él reina vencedor, la muerte y tumba derrotó Cristo el Señor. Rindamos hoy loor con los ángeles al Redentor. Cantemos al Señor Jesús el Salvador. Cristo el Señor.
Hola, muy buenos días, feliz domingo de resurrección. Qué bueno encontrarnos ahora tan temprano en la mañana para recordar una vez más el evento histórico más importante de la humanidad, la resurrección, porque la resurrección cambió la historia. Y qué bueno poder reunirnos también, no solo para escuchar cantar, sino para cantar con aquellos que han decidido entonar alabanzas al Señor. Así que gracias a todos los que de una u otra forma han servido en estos servicios de Semana Santa, esta semana tan especial para el pueblo cristiano alrededor del mundo. La resurrección para algunos es tropiezo, es una manifestación de ignorancia, porque la resurrección es una oposición a la erudición o a la academia o a sus intereses personales. Pero para otros la resurrección, y para todos nosotros los que creemos en Jesús, la resurrección es esperanza, es ese mensaje de que la vida no termina ahora, nuestra vida no depende de lo temporal. El Señor Jesús vino, vivió, desarrolló su ministerio, murió y resucitó como lo había anunciado varias veces. Pero ese primer día de la semana, ese primer domingo en que se presenta después de que sus discípulos estuvieran terriblemente afectados por el fracaso del proyecto mesiánico. Para ellos, el Mesías vendría a restaurar, como lo hemos dicho, a restaurar el trono de David, vendría a echar por tierra el poderío militar y político de Roma, y la muerte del Señor les había golpeado tanto que estaban tristes, muy tristes. Mateo capítulo 28 dice: después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María para ver el sepulcro. Y aquí hubo un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo, y al llegar removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestidura era blanca como la nieve. Los guardias temblaron por miedo de él y quedaron como muertos, y respondiendo el ángel dijo a las mujeres: no teman, porque sé que buscan a Jesús, quien fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, como dijo. Vengan, vean el lugar donde estaba puesto. Vayan deprisa y digan a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos. He aquí, va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. He aquí, se los he dicho. Entonces ellas salieron a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo. Y corrieron para dar las nuevas a sus discípulos, y aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: les saludo. Y acercándose ellas, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, vayan, den las noticias a mis hermanos, para que vayan a Galilea, allí me verán. Versículo 11 de Mateo 28. Entre tanto que ellas iban, he aquí algunos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían sucedido. Ellos se reunieron en consejo con los ancianos y tomando mucho dinero se lo dieron a los soldados, diciendo: digan, sus discípulos vinieron de noche y lo robaron mientras nosotros dormíamos. Y si eso llega a oídos del procurador, nosotros le persuadiremos y les evitaremos problemas. Ellos tomaron el dinero e hicieron como habían sido instruidos. Y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Les parece si oramos? Padre, gracias te doy por tu palabra preciosa. Gracias, Señor,
Porque este domingo en la mañana estamos una vez más, como lo hacemos todos los domingos, celebrando la resurrección, la esperanza que trae el evento glorioso en el que tú levantaste de entre los muertos a tu Hijo unigénito. Gracias, Señor, porque hoy dependemos de esa esperanza y nuestra vida no está enfocada en lo presente, haya pruebas o no, haya enfermedades o no, sino que esperamos esa ciudad cuyo arquitecto eres tú. Gracias, Señor, por darnos esta esperanza. Te lo pido en Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y he titulado Viviendo en la Esperanza a esta pequeña reflexión o predicación. ¿Cómo el pueblo es transformado por la resurrección? Pero quiero comenzar con esos que estuvieron allí y vieron y supieron, estuvieron al frente de las evidencias del mayor evento de la humanidad, y aún así, para ellos, la resurrección terminó siendo una anécdota. Y vemos en los capítulos previos al 28 el rechazo de su pueblo ante las evidencias. Durante todo su ministerio, Jesús dio muestras, dio evidencias, múltiples evidencias de que Él era Dios. Al comienzo del Evangelio de Juan, lo estuvimos recordando hace poco, vino uno de los principales llamado Nicodemo y le dijo: Maestro, sabemos. Él estaba hablando no solamente de él o su familia, estaba hablando de la comunidad religiosa en Israel. Ellos sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. Ellos habían visto y sabían. Ellos tenían las evidencias de que Jesús era el Mesías prometido, de que era quien decía ser. Y aún así decidieron rechazarlo, porque había una cantidad de intereses personales, como por ejemplo Anás y Caifás. Josefo dice que eran los encargados de las arcas en el templo, eran los que manejaban los cambios, eran los que se lucraban de la fe de Israel. Y así como ellos dos, muchos de los sacerdotes, de los escribas, de los fariseos, que se estaban lucrando, para ellos el poder significaba su propósito en la vida. Ellos habían perdido el rumbo de aquello a lo que habían sido llamados. Habían sido llamados para guiar al pueblo, para llevarles a entender la palabra y a escuchar la voz de Dios. No obstante, ante las evidencias, ellos están en desacuerdo porque golpea el poder que ellos tienen. De hecho, ellos fueron tal vez el mayor de los oponentes del ministerio de Jesús. En los capítulos 27 y 28, de hecho, desde el capítulo 26, cuando Jesús es arrestado, están los principales sacerdotes y están los ancianos allí detrás, pagándole a Judas el traidor, pero llevando consigo a una cantidad de soldados que van a capturar a Jesús. Después, ellos son los que llevan a Jesús ante el Sanedrín, son los que llevan a Jesús ante Pilato, son los que están urdiendo el plan para matar a Jesús, porque para ellos Jesús intimidaba, era el que les podía quitar el poder que tenían y la autoridad frente a los israelitas de ese tiempo. Ellos, antes de Jesús resucitar, son los que se acuerdan. Fíjense, ahí hay una ironía.
Jesús ha muerto, ha sido crucificado y ha sido sepultado. Pero fíjense lo que dice en Mateo 27, de los versículos 62 en adelante. Al día siguiente, esto es después de la preparación, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos que mientras aún vivía, aquel engañador dijo: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que sus discípulos vengan y roben el cadáver y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos, y el último fraude será peor que el primero. Pilato les dijo: tienen tropas de guardia, vayan y asegúrenlo como saben hacerlo. Ellos fueron y, habiendo sellado la piedra, aseguraron el sepulcro con la guardia. Ellos recuerdan lo que los discípulos no. Él dijo que al tercer día resucitaría. ¿Cómo es que los discípulos no recuerdan el mensaje de Jesús, pero sus opositores sí? ¿La resurrección para ellos no es la esperanza de sus vidas? La resurrección para ellos es la posibilidad de perder toda autoridad y todo poder frente al pueblo. Y Pilato, que también ve en la posibilidad de la resurrección de Jesús un atentado contra su poder militar y político, decide enviar a los guardias. Pero también vemos a los guardias, ustedes lo acaban de leer conmigo en el capítulo 28, hay unos guardias que van, que están en el sepulcro, que lo están custodiando y ven al ángel del Señor descender con sus vestiduras blancas, resplandecientes, sentarse sobre la piedra. Ellos ven el milagro y quedan como muertos. Y van y lo cuentan porque no saben lo que ha acontecido. Ellos han visto, ellos son esas personas, esos testigos oculares clave. No obstante, se dejan comprar por mucho dinero. Entre los sacerdotes, los ancianos, Pilato y los guardias, la resurrección no es algo que transforma sus vidas y que les da esperanza, sino algo que puede evitarles, o en el caso de los guardias, traerles recompensas económicas. Qué difícil la humanidad, qué difícil saber que hay tantos millones de personas que niegan la evidencia de la resurrección de Jesús. Ellos han decidido que la resurrección es un mito. Ellos han decidido en sus mentes, llevados, guiados por su naturaleza pecaminosa, que la resurrección es un cuento de viejos, trayendo consigo esta negación a la resurrección. Tanta tristeza y tanta falta de esperanza, porque ¿cuál es el futuro de una persona que no cree que existe un futuro? ¿Cuál es la esperanza de alguien que cree que su vida se acaba, se desvanece con la muerte física? Entonces la muerte de sus familiares o la suya propia se convierte en una tragedia, porque no hay una vida después de esta vida. Pero a continuación vemos viviendo la esperanza realmente por aquellos que creen en la resurrección. ¿Y quiénes son? Las mujeres. Fíjense en los capítulos 27, el versículo 45, hasta el capítulo 28, versículo 15. Las mujeres son las protagonistas principales. Los discípulos han desaparecido. La Biblia nos muestra cómo en el arresto de Jesús los discípulos se van, se dispersan, se esconden, tienen miedo. Pero hay un grupo de mujeres que lo acompaña hasta la cruz. Si ustedes tienen allí sus Biblias abiertas en Mateo el capítulo 27, versículos 55
ante la cruz con el Jesús que acaba de expirar. Estaban allí muchas mujeres mirando desde lejos. Ellas habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Entre ellas se encontraban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Ellas están acompañando a Jesús. Ellas son seguidoras, discípulas de Jesús hasta su muerte. Pero no se conforman con acompañarlo en su crucifixión, sino que más adelante, versículos 57 al 61, al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, quien también había sido discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diera. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en el sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Luego hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro y se fue. Estaban allí María Magdalena, la otra María, sentadas delante del sepulcro. No solo acompañan a Jesús hasta su muerte, lo que no hicieron los discípulos, sino que acompañan al cuerpo muerto de Jesús hasta el sepulcro. Ellas hacen presencia allí, un acto poderosísimo de fe de estas mujeres. Lo hicieron por gratitud, muy posiblemente. No solo el mensaje, sino los actos de Jesús habían impactado las vidas de estas mujeres. Y más adelante las encontramos otra vez. Resucita Jesús. Y después de ese evento tan gigantesco, tan notorio en la historia de la humanidad, las primeras personas en enterarse con regocijo de esta gran noticia son las mujeres. Versículo 1 del capítulo 28. Entonces, después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María para ver el sepulcro. Y allí no solo ven al ángel quien les dice, vayan y anuncien a sus discípulos que ha resucitado, sino que se encuentran con el mismo Jesús. Y cuando ven a Jesús se le tiran a los pies, abrazan los pies, y dice la Biblia, y lo adoraron. Y el Señor Jesús las envía como proclamadoras de la noticia. Entonces Jesús les dijo, versículo 10, no teman, vayan, den las noticias a mis hermanos para que vayan a Galilea, allí me verán. Y son las mujeres que son incluidas en el ejercicio de la piedad y de la evangelización en lo que podría conocerse después como la iglesia. Son ellas las primeras voceras de la noticia más grande en la historia de la humanidad. Es que yo lo tengo que repetir porque es la noticia más grande de la historia de la humanidad. Y el Señor escoge a este grupo de personas, a estas dos mujeres que están allí, llenas de fe, llenas de gozo y de temor, versículo 8. Y son ellas las enviadas para decir a los apóstoles, ha resucitado. Es la inclusión de las mujeres, esas seguidoras de Jesús silenciosas que no se mencionan a menos de algunos versículos como Lucas capítulo 8, pero no son mencionadas en los evangelios durante el ministerio de Jesús. Son esas seguidoras silenciosas que llegan a ser las mensajeras del silencio al grito, del silencio de un servicio al Señor mientras le siguen, al grito de ha resucitado, ese grito jubiloso que cambiaría la historia de la humanidad. Es por eso que viviendo la esperanza, somos transformados por la resurrección, y eso nos tiene que llevar a entender que en el Evangelio de Jesús se abre también un nuevo espacio para aquellas personas que antes eran excluidas. Las mujeres habían sido excluidas durante casi toda la historia del pueblo de Israel y ahora son incluidas. Gálatas capítulo 3, versículos 26 al 29. Pablo lo está diciendo a la iglesia de Galacia o a las iglesias de Galacia. Les dice, así que todos son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo se han revestido de Cristo.
Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ya que son de Cristo, ciertamente son descendencia de Abraham, herederos conforme a la promesa. Qué buena noticia saber que la vida en la esperanza de la resurrección no solamente cambia nuestra forma de pensar con relación a la eternidad, sino que cambia nuestra adoración en la iglesia actual, donde las mujeres son incluidas y las mujeres dan la noticia a los apóstoles. Son ellas las encargadas. ¿Recuerdan ustedes la mujer samaritana? Ya se estaban dando algunos destellos de lo que serían las mujeres para la iglesia y de lo que siguen significando las mujeres en nuestra iglesia. Son ellas las que fueron incluidas en el ministerio, por decirlo así, de la iglesia, de lo que se llamaría el nuevo pueblo de Dios. Son buenas noticias, porque en Mateo hay varias menciones a mujeres. El capítulo 1, que me fascina, es el capítulo de la genealogía de Jesús, donde se menciona a 4 mujeres, 5 con María, con nombre propio, cosa que no ocurría en las genealogías judías. Ellas no eran mencionadas en las genealogías judías a menos que hubieran sido heroínas. Pero no es el caso de estas mujeres. Son mujeres sencillas, extranjeras, por lo menos 4 de ellas. Sin embargo, es su fe en el Señor la que les provee la oportunidad, no solamente de ser parte del pueblo del Señor, sino ser parte de la genealogía del Salvador del mundo. Más adelante, en Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28, llega el mensaje de la Sirofenicia, una mujer extranjera que le da una lección de fe al pueblo de Dios. Ahora estas mujeres, no solo en Mateo 26, la mujer que unge también a Jesús, sino estas mujeres incluidas también, llamadas a formar parte de la familia de los mensajeros, son las que son restauradas ante la sociedad de la iglesia del primer siglo. Pero hay una transformación más, no solamente la transformación que no ocurrió en aquellos que no quisieron aceptar, que se negaron a observar las evidencias y aceptarlas, sino la transformación que hubo en la iglesia como organismo al incluir a las mujeres para el servicio de la obra del Señor. Pero hay una transformación que es en cada persona, individual. Si ponemos en paralelo Mateo capítulo 26, versículos 55 y 56, y lo leo para ustedes. En este momento Jesús dijo a la multitud: como contra un asaltante han salido con espadas y palos para prenderme. Cada día me sentaba enseñando en el templo y no me prendieron, pero todo esto ha ocurrido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos le abandonaron y huyeron. Hay un grupo de discípulos, están los apóstoles, que ante las amenazas, ante los palos, ante las espadas, salen corriendo y huyen, abandonando al Salvador, incluyendo Pedro, que pocas horas antes le había dicho al Señor: Señor, primero muerto antes de negar. Y ahora en los versículos 69 al 75, Pedro no solamente lo niega, sino que lo niega 3 veces. Son estos hombres cobardes que son transformados. Y vemos la transformación de los cobardes porque algunos días más tarde, tal vez un poco más de un mes más tarde, en Hechos el capítulo 4, cuando ellos están predicando, ¿qué es lo que están predicando los apóstoles? Están predicando sobre la resurrección de Cristo. Y ellos entonces se levantan frente a esos de los que antes habían huido y pueden observar en sus Biblias. En Hechos el capítulo 4, los versículos 8 y 13, lo voy a leer en ese orden.
Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos, los que habían sido los enemigos, los perseguidores de Jesús. Y comienza a hablar con denuedo la palabra del Señor y a hablar de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, versículo 10. Versículo 13 dice: y viendo la valentía de Pedro y de Juan, y teniendo en cuenta que eran hombres sin letras e indoctos, se asombraban y reconocían que habían estado con Jesús. Segunda parte, versículo 25. Y que mediante el Espíritu Santo por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos tramaron cosas vanas? Versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que hablen tu palabra con toda valentía. Una segunda vez está el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo y la valentía, versículos 8 y 13. En esta segunda parte, en la oración de ellos, está el Espíritu Santo y la solicitud: concédenos valentía frente a las amenazas que nos están haciendo. Y versículo 31, cuando acabaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valentía. ¿Y dónde está la diferencia entre estos cobardes que están huyendo ante algunas amenazas y estos valientes que están enfrentándose ante los enemigos del Evangelio con valentía? La respuesta es la resurrección de Cristo Jesús. Por eso Jesús les había dicho: a ustedes les conviene que yo me vaya. No solamente la resurrección, sino la ascensión traería como resultado la venida del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Y es la obra del Espíritu Santo en la iglesia primitiva que trae consigo valentía para que ellos puedan enfrentarse a cualquier cosa. ¿Y cuál es cualquier cosa en Hechos durante el tiempo de la iglesia primitiva? La muerte. Queridos hermanos, queridas hermanas, hoy hay un miedo generalizado a la muerte. Es por eso cuando hay un diagnóstico de alguna enfermedad mortal, cuando hay un diagnóstico COVID positivo o cuando hay un diagnóstico de algún preinfarto o algo similar, alguna otra enfermedad coronaria o complicada del cuerpo, la gente teme, porque ninguno quiere morir. Pero la muerte para el cristiano debe ser distinta. Si tememos dejar a nuestros familiares solos, a nuestros hijos pequeños, si nos duele dejar a esos que amamos y dejar esta vida que ha sido tan dolorosa, pero que a pesar de eso la disfrutamos. Pero cuando vivimos de acuerdo a la esperanza que ha sido dada por la resurrección de Cristo Jesús, entonces la muerte para el cristiano no es trágica, no es devastadora como para aquellos que no tienen esperanza, como lo dice Pablo a los tesalonicenses, primero a los tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 en adelante. Y es por eso que podemos observar la carta de Pablo a los Corintios, la primera carta, en el capítulo 15. El apóstol Pablo está diciéndoles: ahora bien, si Cristo es predicado como que ha resucitado entre los muertos, ¿cómo es que alguno entre ustedes dice que no hay resurrección de entre los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación, vana también es la fe de ustedes. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos atestiguado de Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si se toma por sentado que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es inútil. Todavía están en sus pecados. En tal caso, también los que han dormido en Cristo han perecido. Si solo en esta vida hemos tenido esperanza en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Y continúa diciendo el apóstol Pablo: pero ahora Cristo sí ha resucitado de entre los muertos como primicias de los que durmieron, y es la noticia que nos tiene que traer esperanza a nosotros.
viviendo a la luz de la esperanza de la resurrección, entonces la vida deja de tener aquí en este mundo tanto sentido como para el que no conoce el Evangelio. Y la vida eterna, la vida con Cristo plena, comienza a tener más sentido. Y ahí es cuando entendemos a los hermanos que dicen: yo quisiera estar con el Señor, no porque estén deprimidos, sino porque han entendido una realidad mejor y mayor que esta en que vivimos. Es la esperanza de la resurrección que nos quita el miedo a la muerte, nos quita el pánico, la paranoia a morir, y comienza a crear en nosotros una valentía como aquellos tantos miles o tal vez millones de cristianos alrededor del mundo y a través de la historia que han muerto por servir al Señor y por creer en el Señor y por no negarlo a Él. Qué bueno que hoy en la mañana podamos celebrar la resurrección. Pero la resurrección debe traer como resultado en la vida del creyente un cambio en la conducta, un cambio en la percepción de la vida, una inmersión en la iglesia como familia, como cuerpo, donde mujeres y hombres, niños, todos los que creen en Jesús son incluidos. Pero también es la valentía que adquirimos por la fe en Cristo Jesús, porque sabemos que la vida aquí es vana, es pasajera, y la vida plena está por llegar. ¿Qué tal si le damos gracias al Señor y le pedimos que nos ayude a confiar más, a vivir más en la esperanza de la resurrección? Padre, gracias te doy por tu palabra preciosa. Gracias porque ella nos habla: bienaventurados aquellos que creen sin haber visto. Gracias porque no hemos visto las heridas que vio y tocó Tomás. Y gracias que por la fe que nos ha sido dada, creemos en que Cristo vino, murió por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos. Danos valentía, Señor, para que vivamos con nuestros ojos puestos en lo alto, en ese futuro precioso que nos tienes preparado. A todos aquellos que creemos en Jesús y confiamos en Él y vivimos para Él. Te lo pedimos en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sientes que el mal avanza, sientes que el pecado aumenta, sabes que Dios tiene poder y que su luz dominará. Te motiva que Jesús es el Señor. Así es. Lo creado sufre y muere, y anhela ser librado. Así es la gloria del Señor lo que tú más anhelas ver. Así es. Te motiva esa gran realidad. Él es digno de la gloria, honor y alabanza. Cristo es digno, lo es. Amén.
te ama el Padre. Así es. El Espíritu te rige. Así es. Y el Mesías Jesucristo te ama y sostiene. Así es. En tu vida es evidente su control. Así es. Algunos perfecto, honesto y digno, alguno que pueda el Señor romper y el Hijo a mí, el Cordero de Dios, que al mal derrotó, se sacrificó, sangre derramó y nos redimió. De todo pueblo y nación, cada tribu y lengua, nos hizo un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Él es digno de la gloria, honor y alabanza. Cristo es digno, todo es